siendo entonces las 7:01, chiquillos. Comenzamos la clase del día de hoy, día viernes, día de lenguaje y comunicación, cerrando esta semanita, ¿cierto? Que hemos tenido una semana intensa con ya la mayoría de los ramos con clases. Nuevamente, chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya estoy viendo, ¿cierto? Que hay harta gente en el chat, así que vamos a esperar que participen harto el día de hoy también. Entonces, tal como dice el tema, ¿cierto? Que está planteado ahí, lo que vamos a hablar el día de hoy es precisamente acerca del texto, específicamente en los niveles de coherencia y cohesión. ¿Por qué? Porque esas dos palabritas, coherencia y cohesión, son una de las palabras más manoseadas de la PSU del lenguaje. La tratan mucho, parece mucho, ¿cierto? Coherencia y cohesión, y a veces no sabemos bien ni cómo identificarlas, ni cómo atribuirles efectivamente las características a un texto de coherencia y cohesión. Y más importante aún, ¿cierto? El tema del texto. Ya decíamos, la PSU, dentro de su temario, la parte más importante donde está puesto el foco, el fuerte de las preguntas, ¿cierto? Precisamente está en el tema del texto. ¿Cómo comprender textos? Ya eso fue lo que estuvimos viendo las clases anteriores, que como siempre ya las pueden encontrar en la página de puntajenacional.cl y además también en el canal de YouTube para que las puedan ver en caso de que se hayan quedado atrasados en alguna clase. Están preguntando, profe, ¿ya hay temario PSU 2018? Sí, efectivamente, el día de ayer, si no me equivoco, ya fueron liberados en la página del DEMRE, psu.demre.cl, los temarios de cada una de las distintas PSUs. Al parecer no hay grandes cambios, pero de todas maneras eso lo vamos a ver en más profundidad la próxima clase, así que con tranquilidad con eso, que al parecer no cambia mucho la PSU este año en relación a lo que pasó el año anterior y lo que ha estado ocurriendo siempre con la PSU. Ya, chiquillos, entonces comenzamos la clase del día de hoy recordando, ¿cierto? Se me escapa el cursor. Ahí sí. Recordando un poco lo que hicimos la clase anterior, sobre todo para aquellos que se perdieron un poco la clase. La clase anterior vimos la aplicación de técnicas de comprensión de lectura. Decíamos que para lograr resultados distintos, ¿cierto? Precisamente teníamos que tal vez hacer cosas distintas, sobre todo si es que queremos resultados distintos en términos de que nos vaya bien. Porque muchos que dicen, profe, me cuesta leer, profe, me cuesta estudiar, profe aquí, profe allá. Entonces, precisamente vimos algunas técnicas de comprensión de lectura o técnicas también de estudio que les van a servir en cualquier otro de los ramos que aplican para la PSU y bueno, para los ramos que tengan en el colegio, las personas que están en el colegio, por supuesto. Entonces, vimos 4 técnicas o 4 estrategias para revisar y para estudiar, ¿cierto?, los textos escritos. El primero, destacar el texto, subrayarlo, anotarlo, marcarlo de alguna manera, ¿cierto? Todas aquellas frases importantes que nos aparezcan por ahí, especialmente todos aquellos datos que no son precisamente interpretables, sino que son datos más puros y duros como años, fechas, nombres de personas, conceptos, etcétera. Anotar al margen para resumir y o parafrasear, que decíamos, ¿cierto?, que no era lo mismo resumir que parafrasear, pero que ambas técnicas vienen un poco ligándose a lo que es el destacamiento del texto, donde en resumir nosotros achicábamos el texto, lo acortábamos y parafrasear lo alargábamos muchas veces un poquitito más porque ahí entraba también en juego los conocimientos previos que tengamos al respecto. Y decíamos que ambas de estas técnicas estaban enfocadas para generar un texto propio, es decir, buscar con mis propias palabras y explicar con mis propias palabras qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Y después teníamos las técnicas de clarificar y de realizar el proceso de preguntas-respuestas, donde ambos procesos, ¿cierto?, el de clarificar y el de realizar preguntas-respuestas, estaban enfocados en la toma de decisiones en torno a la propia comprensión. Tenía que ver un poco con yo mismo o yo misma irme preguntando si iba entendiendo, ¿cierto?, idea por idea, párrafo por párrafo y al final de todo el texto, para ver si estaba comprendiendo o no. Y decíamos que específicamente lo de clarificar y realizar preguntas-respuestas es una muy buena técnica que para que la empecemos a realizar desde ayer, no desde ahora, desde ayer, para, ¿cierto?, ir ampliando un poco muchas veces el bagaje cultural que desposeemos. Entonces, ojo con eso, clarificar y realizar preguntas-respuestas, la verdad es que no va a ser probablemente una técnica que a lo mejor nos sirve para la PSU misma, el día que estemos dando la PSU, pero sí nos va a servir para el proceso anterior, el proceso que tiene que ver con lo que estamos haciendo precisamente ahora, que es estudiar, prepararnos, etcétera.
etcétera. Por eso, ¿cierto? Decíamos que estas técnicas tienen que ser utilizadas siempre, siempre, siempre cuando leamos esa lectura diaria que a veces realizan, la lectura de los ensayos que ustedes realicen, el libro que están leyendo por simple gusto, ¿cierto? Todas estas técnicas tienen que ojalá ser utilizadas porque es la única manera en que las vayamos utilizando, ¿cierto? Utilizando con más frecuencia hasta el día que lleguemos al punto en que en realidad ya ni siquiera tengamos que ocuparlas tan marcadamente porque la vamos a hacer casi que de manera automática e involuntaria. Ya, sigamos entonces con lo que dijimos que íbamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Dijimos que íbamos a hablar acerca del texto. El texto como unidad comunicativa es aquella que posee un carácter más completo, es el que más comenta, más información nos presenta en relación a algún tema. Y por eso decimos que el texto, ¿cierto?, va a estar formado por palabras, es decir, las estructuras gramaticales, y por ahí entra el tema de los conectores, enunciados, es decir, unidades sintácticas que tengan que ver con cómo están formados, si es que son coherentes, si es que son cohesionados, y por ahí entra el otro ítem que es de plan de redacción, y además los párrafos, que es la unidad estructural de todos, absolutamente todos los textos. Estos párrafos, ¿cierto?, son precisamente a los que se nos van a hacer preguntas dentro de la PSU, y si ya han estado realizando ensayos, se van a dar cuenta que hay muchas preguntas relacionadas a qué dice el párrafo 1, qué dice el párrafo 2, qué dice el párrafo 5, qué relación tiene el párrafo 1 con el párrafo 2, bla, 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 bla. Por eso hablamos de unidad estructural, el párrafo. Vamos a ver de todas maneras el párrafo, que es un concepto bastante básico, pero por ahí a lo mejor se nos pueden escapar algunas cosas y tal vez no saber reconocerlos. Entonces decíamos que toda esta jerarquía de unidades, es decir, la unidad gramatical, que tiene que ver con los conectores, la unidad sintáctica, que tiene que ver con si se entiende o no se entiende, y los párrafos, la unidad estructural, todos estos deben, ojo con esa palabra, deben girar en torno a un tema en común que dé forma y coherencia al texto. Si el tema principal que se nos presenta en el texto se empieza a desperdigar, se empieza a perder un poco la idea, se empieza a ir por las ramas, como se dice, ¿cierto? El texto ya deja de ser un texto con validez para el lector, y tanto también le grita validez también al emisor, por supuesto. Entonces, características de los textos. Primero, que siempre está enmarcado en un contexto determinado. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el contexto de producción y de recepción en las obras literarias, el contexto de producción también de los textos no literarios, porque el momento en que el escritor escribe o plasma, ¿cierto?, su pluma en esa hoja en blanco que tiene frente a sí, ese elemento está dando cuenta de todo un contexto detrás de él. Por eso tenemos que tener en cuenta desde de cuándo más o menos es el autor, de cuándo es el texto, etcétera, etcétera. Por eso decíamos que es sumamente importante este proceso de pregunta y respuesta que estábamos viendo como estrategia en la clase anterior, porque de esta manera se nos van a ir brindando ciertas herramientas que a lo mejor otras personas van a desposeer, como por ejemplo conocer autores, conocer temas, conocer qué manera de abordar el mundo tenía tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Tiene una intencionalidad específica. Cada uno de los textos que vayamos a ver, pero en este momento estamos hablando del texto en general, pero cada uno de los textos que vayamos a ver van a tener una intención específica. Por ejemplo, decíamos, ¿cierto?, al inicio de las clases, creo que en la primera clase lo conversamos, que el texto se divide en textos. Ahí tiene varias divisiones, pero una de las divisiones que tienen es la división entre texto literario y texto no literario. Y cada uno de esas divisiones tenía a su vez subdivisiones, ¿cierto? Y entonces, en los textos literarios, por ejemplo, teníamos la intencionalidad de demostrar el conocimiento del autor, demostrar la imaginación más que el conocimiento del autor. Ahí sí, demostrar la imaginación del autor. Utilizan un lenguaje especial, ¿cierto? Tienen una disposición espacial distinta, etcétera. En cambio, los textos no literarios, por ejemplo, tienen, ¿cierto?, esto de mostrarnos el mundo, darnos a conocer hechos, darnos a conocer ideas, son textos más específicos, utilizan un lenguaje que en ningún caso podría ser, ¿cierto?, interpretativo, sino que tiene que ser un lenguaje mucho más acotado y específico para que nosotros podamos conocer las cosas. Por lo tanto, la intencionalidad que el autor presente en su texto y por qué el autor elige realizar ese tipo de texto y no otro, nos brinda a nosotros ya ciertas herramientas, y en ese sentido aplicamos aquí lo mismo que hablábamos de las estrategias cuando veíamos el antes, durante y después de la lectura. Todos estos elementos a nosotros nos ayudan, ¿cierto?, a reconocer precisamente qué intención tiene el autor al emitir
su texto. Después, posee un sentido unitario, lo que decíamos hace un momento. Un texto tiene que seguir siempre la misma línea, que si nos van a hablar de la Caperucita, nos van a hablar, empezar a sumar ciertos personajes, pero sería muy extraño, por ejemplo, que la Caperucita, no sé, se encontrara con una ballena en el bosque, y una ballena viva, por ejemplo. Entonces, eso del sentido unitario tiene que ver precisamente con la coherencia y la cohesión de las ideas. Ya, la Caperucita es un texto literario, podría imaginarse que se encuentra con una ballena, sí, ok, pero por ejemplo, que nos cuenten acerca de la existencia de una ballena voladora, ya empezamos ahí como a decir, bueno, un texto no literario que me cuente de una ballena no voladora, ¿será tan así? ¿Será tan correcto? Por eso tiene que tener un sentido unitario, un sistema de coherencia y cohesión, que se entienda y que esté toda la idea bien estructurada. Y después los textos, ¿cierto? Podemos caracterizarlos como orales o escrito. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que realizamos una especie de discurso, ¿cierto? Nos estamos encontrando en que nosotros mismos estamos creando textos orales. Las conversaciones, los diálogos, los debates, los discursos, todos ellos son tipos de textos orales. Mientras que, por otro lado, tenemos los textos escritos y que precisamente van a ser a ellos con mayor razón a los que nos vamos a encontrar en la PSU. Vamos a encontrar algunos textos de tipo oral, por supuesto, como por ejemplo las entrevistas, puede que nos salgan algunas por ahí, pero de todas maneras se van a ir más hacia el área de lo que está escrito. Después, las propiedades que tiene este texto. Las extensiones de los textos son variables, ya decíamos, ¿cierto? El texto es una unidad comunicativa es una unidad con carácter de comunicación total. Por lo tanto, la extensión que tenga este texto puede ser muy variable. Puede ser tan variable como una sola palabra, como lárgate. Si alguien me dice lárgate, bueno, inmediatamente entiendo que me tengo que ir, no me van a decir nada más, me tengo que ir y ese fue el texto que se me presentó. Pero también tenemos textos de muchos párrafos, de muchas hojas, y en el caso de la PSU, ¿cierto? Ya decíamos, estos textos que al parecer van siendo solamente textos largos, entre 5 y 7 textos de una extensión mucho más larga de lo que ya estábamos acostumbrados hace 2 años atrás y a lo que también se nos acostumbra en los ensayos. Así que ojo con eso, recuerden que la PSU, desde 2 años atrás al menos, está presentando solamente textos largos. Largos entre comillas, pero textos largos al fin y al cabo. La adecuación también es una característica del texto, precisamente porque presenta la situación en la que ese texto es producido y también el medio por el que se transmite, ¿cierto? Pongamos de ejemplo la noticia. En el caso de la noticia, la situación en la que se produce tiene que ver con que la noticia, por ejemplo, tiene las características de ser actual, de ser novedosa, de ser de interés, y el medio por el que se transmite es muy distinto a ver una noticia en un diario, ¿cierto? De circulación nacional, por ejemplo, acá en Chile, a la misma noticia apreciada desde un diario en Argentina, Perú, Uruguay, qué sé yo, o también en el mismo contexto del mismo país en el que nos encontramos, tenemos el caso de diarios que tienen distintas tendencias socioeconómicas, sociopolíticas, etcétera, etcétera, donde nos encontramos con el mismo titular, pero que si lo analizamos con una lupa más clínica, ¿cierto? Y ocupamos todas nuestras inferencias que podamos realizar, nos damos cuenta que, claro, presentan la misma noticia, pero la abordan de manera distinta y tienen un sesgo cultural bastante distinto. Después tenemos este elemento, ¿cierto? Esta palabrita que decíamos que se ha manipulado mucho, un montón, que es el de la coherencia. Cuando hablamos de la coherencia, tenemos que ver con el tema de que se entienda el texto, de que el texto sea fácil de comprender, que siga una línea estructural, que no me presente información extraña, ¿cierto? Por eso habla ahí de que la coherencia de los textos no deben tener información absurda, contradictoria o ajena al tema tratado. Si me van a hablar de los camiones, que no me empiecen a hablar de los monopatines, por ejemplo. Y finalmente, la cohesión, que es esta otra palabrita que ya hemos estado utilizando en la clase del día de hoy y que la vamos a revisar un poquitito en más profundidad, que tiene que ver con que la unión de las ideas que se presentan ahí estén precisamente conectadas de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, en el ítem de conectores, en estas 10 preguntitas de conectores que tenemos en la PSU, precisamente lo que tenemos que analizar es la cohesión de las ideas que ahí se plantea. Entonces, coherencia y cohesión son dos palabras que la verdad no podemos dejar de lado porque son el elemento vertical y fundamental de un texto. Si no existe una, no va a existir la otra y así sucesivamente. Por lo tanto, ese texto va a perder las características importantes que tenga.
Después, decíamos que dentro de las unidades, ¿cierto?, estructurales que podemos encontrar en un texto, nos encontramos precisamente con el párrafo o los párrafos. Un texto que se nos presenta, por ejemplo, en los ensayos o en la PSU misma, difícil, pero puede ocurrir. Por ejemplo, va a estar escrito en varios párrafos o, lo que decíamos que era difícil, escrito en 1 o 2 párrafos, que ya decíamos, los textos que se han presentado, la mayoría han sido largos. Por eso asumimos que van a tener varios párrafos al menos. Entonces, cuando hablamos de los párrafos, vamos a hablar de estas unidades estructurales que componen cada uno de los textos. Por eso habla ahí de que el párrafo es una unidad gráfica, un bloque de texto separado de otros párrafos por un punto aparte. Entonces, tenemos acá nuestro texto, que por su disposición espacial podría ser, no podría ser en ningún caso, por ejemplo, una poesía o un texto dramático, porque utiliza, ¿cierto?, el uso de las sangrías, que son estos espacios que uno deja cuando comienza un párrafo nuevo. Están separados cada uno por puntos aparte, ¿cierto? Y entre medio, por ejemplo, en el primer párrafo encontramos un punto seguido. Y finalmente, para finalizar el texto completo, tenemos acá el punto final. Finalizado el texto, punto final, entonces lo ponemos. Dice además, es una unidad de información, ya que cada párrafo nos dice algo en relación con el tema o los subtemas del texto. Entonces, esto es importante, sobre todo para las personas que tienen que escribir o para las personas que analizan los textos así como con mucho detalle. Tenemos que fijarnos que, claro, aquí nos dicen que cada párrafo está separado por un punto aparte, pero el punto aparte tenemos que ponerlo ¿cuándo? Bueno, precisamente el punto aparte y la separación, por ende, de los párrafos se pone cada vez que iniciamos, ¿cierto?, una idea distinta en el texto, pero esa idea distinta no puede ser que, insisto, que estemos hablando de los camiones, que el texto incluso se titule Los camiones, y en el próximo párrafo hablemos acerca del monopatín o de los patines o de la tabla de skate, porque en ese caso estaríamos rompiendo la coherencia y aquí ya se nos dice, ¿cierto?, cada párrafo nos dice algo en relación con el tema o los subtemas del tema, del texto. Entonces, si el texto se llamase, no sé, medios de transporte, y partamos hablando de los camiones, después hablamos del monopatín, de la tabla de skate y de los patines, bueno, ok, ahí sí, porque son medios de transporte. Pero si el texto dice, y en su título presenta, que se nos va a hablar acerca de los camiones y se nos habla después de la tabla de skate, bueno, ahí tenemos un problema entonces de coherencia precisamente en el texto. Siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, me voy a mover un poco ahí porque me doy cuenta que no se alcanza a ver. Ahí sí. Ya, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, y de hecho cuando nos hacen escribir textos, ya sea en el colegio, ¿cierto?, o después ya cuando estemos terminando, ya habremos terminado el preuniversitario y estemos en la universidad, se nos van a presentar ciertos párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión, es decir, aquellos párrafos que abren los fuegos o abren los juegos en el texto mismo, los párrafos de desarrollo o el corpus, que son todos aquellos párrafos que siguen, y los párrafos de conclusión, que son los párrafos que cierran toda esta presencia en el texto. Entonces, cuando nosotros realizamos o analizamos párrafos de introducción, vamos a tener que darnos cuenta que los párrafos de introducción, los primeros que aparecen dentro del texto, van a ser aquellos que presentan el tema en general, lo amplían un poco más de lo que ya se nos presentó en el título, que el título siempre casi siempre nos va a presentar el tema del texto. Va a equivaler a una síntesis de la idea principal del texto completo, porque se nos está presentando el tema que nos vamos a tratar, y además entregan una idea general del tema que se desarrollará a lo largo del texto. Entonces, el párrafo de introducción, y tal como lo dice el nombre, lo que está haciendo es introducir, presentar el tema del que se está hablando. Después tenemos los párrafos de desarrollo o de corpus o de cuerpo, que también se puede llamar de esa manera, donde en estos párrafos, que pueden ser varios dependiendo por supuesto de la extensión del que tengamos el texto, recuerden que los textos son la extensión es variable, en el párrafo de desarrollo o de corpus explican y detallan el tema enunciado en el párrafo introductorio, es decir, todas aquellas ideas que se nos presentaron en la introducción se empiezan a presentar, pero ahora ya de manera más abierta, más amplia, se empieza a analizar el tema con más profundidad tal vez, y por ende desarrollan el tema o la idea principal del texto que ya se había presentado tanto en el título como en los párrafos de introducción.
Y después, y por último, tenemos los párrafos de conclusión, que son aquellos que ya dan por terminada la presentación del texto, terminada todo lo que se tenga que hablar con respecto al tema que se estaba presentando. Y además pueden presentar un pensamiento final, que este pensamiento final puede ser, por ejemplo, más ejemplos con respecto al tema, proyecciones del tema, opiniones acerca del tema, cerrar la vida de los personajes, cerrar todo el conflicto que hubo. Y además el párrafo de conclusión generalmente realiza una síntesis o un resumen de la idea desarrollada a lo largo de este texto. Entonces, ya decíamos, los textos tienen una extensión variada, pueden ser muy largos o pueden ser muy cortos, pero de todas maneras, seguramente nos vamos a encontrar con estos párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión. Hace algunos años la PSU, por ejemplo, presentó una entrevista. Entonces, en la entrevista, en el párrafo de introducción, se desarrollaba una presentación acerca de quién iban a entrevistar, dónde estaban entrevistando, bla, 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 bla. Después, los párrafos de desarrollo de corpus hacían todas estas preguntas. Y en los párrafos de conclusión se hacía precisamente una pregunta, creo que era una entrevista que se le había hecho a Aline Kuppenheim, si no me equivoco, con respecto a una obra de teatro que ella estaba haciendo. Aline Kuppenheim es una actriz chilena y que además trabaja como directora en el teatro. Y finalmente entonces los párrafos de conclusión le decían, bueno, y ahora que ya presentaste tu obra, pues estoy poniendo un ejemplo, ahora que tú ya presentaste tu obra, ¿qué es lo que se viene para adelante? Y ella decía, no, ahora por ejemplo voy a descansar, voy a disfrutar las vacaciones con mi familia y qué sé yo. Entonces, introducción, desarrollo y conclusión, cada uno de los párrafos que se presenten ahí van a tener estas finalidades comunicativas. ¿Y por qué es importante destacarlo? Precisamente porque, ¿cierto? Si se nos presenta un texto completo en la PSU y se nos pregunta y se nos hacen estas preguntas, que son preguntas que van a salir, se los aseguro, ¿qué intención tiene el párrafo tanto en el texto? ¿Qué relación se establece entre el párrafo 1 y el párrafo 7 del texto? Entonces, si el párrafo 1 es de introducción y el párrafo 7 es donde estamos terminando, bueno, significa que el párrafo 1 hizo la presentación del tema y el párrafo 7 dio la conclusión. Entonces, ahí tenemos el tema de la importancia de separar los párrafos entre las funcionalidades que tienen, si es de introducción, si es de desarrollo o si es de conclusión. Las preguntas que se nos pueden realizar en torno a este tipo de temas, ¿cierto? Relaciones entre los párrafos, qué información presentan los párrafos, qué quiso decir el autor en el párrafo tanto, son preguntas de una habilidad más o menos de importancia. Es la habilidad media que decíamos cuando presentamos toda esta lista de habilidades, ¿cierto? Que se nos mide en comprensión de lectura. Estas preguntas precisamente que hablamos acerca de los párrafos son de las habilidades medias. Por lo tanto, tal como dijimos, las preguntas por habilidades simples y de habilidades complejas van a salir poquitas, precisamente porque o son muy fáciles o son muy difíciles. Por lo tanto, las preguntas que se hagan con respecto a estas van a ser la mayoría precisamente porque tenemos este problema de que se presenta esta confusión. Scarlett Ruiz dice, profe, ¿un texto puede comenzar concluyendo algo? Sí, pueden comenzar concluyendo algo, sobre todo si estamos hablando de textos literarios, donde muchos textos literarios utilizan, ¿cierto?, este recurso de comenzar por el final. Si estuvieron viendo alguna teleserie en este último tiempo que salió tan comentado, sobre todo para las personas que a lo mejor no estaban viendo la teleserie, ¿cierto?, que hace poquito terminó la primera parte o la primera temporada de una teleserie nacional llamada Perdona nuestros pecados, donde precisamente la teleserie comenzaba con el final de la primera temporada. Entonces, ¿un texto puede comenzar concluyendo algo? Sí, puede comenzar de esa manera, pero lo ideal es que no ocurra. Y en ese caso, de que si ocurre, va a tener precisamente la finalidad de engancharnos con el final para después irnos presentando cómo se presentó esta idea, cómo se desarrolló, cómo se gestó, y vuelven después a contarnos el final. Los racontos, precisamente tal como pregunta el biólogo, esta técnica de los racontos, incluso también de los flashbacks. Así que sí, son técnicas literarias mayoritariamente. En textos de tipo no literario difícilmente se van a presentar de esa manera. Ya, seguimos. Dijimos que íbamos a hablar acerca de los conceptos de coherencia y cohesión, que eran uno de los dos conceptos que
se iban a tratar durante la clase del día, bueno, dos de los tres conceptos que íbamos a tratar de la clase de hoy, ahí sí. Entonces, cuando hablamos de coherencia textual, estamos hablando de todos aquellos mecanismos que nosotros utilizamos, ¿cierto?, para darle el entendimiento al texto. Entonces, dice, todo texto presenta ideas que giran alrededor de un tema, las que deben expresarse en un orden determinado, lo que decíamos, esta introducción, desarrollo, conclusión y cómo se enlazan cada uno de los distintos párrafos uno con el otro. Así, el receptor puede advertir relaciones entre unas y otras ideas, avanzando desde la información conocida hasta la información nueva. La información conocida, aunque para nosotros no lo sepamos, ¿cierto? Pero la información conocida va a tener que ver con el tema del texto. Y la información nueva va a ser con todas aquellas cosas que nosotros vayamos sabiendo en relación a este tema que se nos presentó. Entonces, nuevamente, y lo vamos a recalcar, ojalá durante todas las clases para que nunca se les olvide, siempre, 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 siempre leer el título del texto. Decíamos, ¿cierto? Estuvimos utilizando estrategias de comprensión de lectura y dentro de la que vimos fue la del antes, durante y después de la lectura. En el antes, precisamente, estaba la parte de leer el título para generar predicciones acerca de qué se iba a tratar el texto. Por lo tanto, es importante siempre siempre, chiquillos, siempre, siempre, siempre tener en cuenta el tema del título del texto para saber más o menos acerca de a qué me voy a enfrentar. Si es posible, ¿cierto? Dice ahí, si es posible entender el tema y apreciar su progresión, es decir, apreciar cómo va avanzando la idea, podemos decir que estamos frente a un texto coherente. La coherencia puede darse a nivel local o global. Cuando hablamos de la coherencia a nivel local, la vamos a estar revisando precisamente en la parte del durante la lectura. Y la coherencia a nivel global la vamos a estar revisando precisamente en la parte después de la lectura. Cuando hablamos de la coherencia a nivel local, tiene que ver con la coherencia que nosotros le brindamos a, por ejemplo, cada uno de los enunciados que se presentan en el párrafo o a los párrafos mismos. Y cuando hablamos de la coherencia global, estamos hablando de la coherencia total que tenga absolutamente todo el texto. Entonces, la coherencia local, como decíamos recién, dice, cierto, que los textos, además de tener una idea central, deben presentarse en forma ordenada y lógica para que el receptor pueda tener una mejor comprensión de la información dada. La comprensión local tiene que ver con ir analizando la coherencia local tiene que ver con ir analizando cada una de las ideas que se presenta, pero de a poquito, ir analizando paso a paso, poco a poco. ¿Qué tipo de preguntas se nos pueden realizar a nivel de coherencia textual local? Por ejemplo, ¿qué quiso decir el autor al presentar esta frase? ¿Por qué el autor utilizó la palabra tanto en vez de utilizar otra? ¿Por qué la palabra tanto parece marcada entre comillas? Ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas va a aparecer con relación a la coherencia textual. Y con relación a la coherencia global, lo que vamos a decir, ¿cierto?, es que para que una serie de oraciones tenga sentido global, se debe tener en cuenta el tema central. Es decir, el tema central va a estar presente precisamente donde decíamos en el título. El título del texto, chiquillos, ojalá jamás dejarlo de lado, insisto, el título es sumamente importante. Es importante desde plan de redacción en adelante en la PSU. Muy importante leer este tipo de marca textual porque nos va a dar información, nunca dejarlo de lado y especialmente, ¿cierto?, en plan de redacción donde el título se lee sí o sí y tenemos la certeza de que además va a aparecer. Para atribuirle coherencia global a un texto, es necesario relacionar mentalmente las unidades que lo constituyen a través de 3 mecanismos que vamos a ver el día de hoy, pero que vamos a analizar más en profundidad cuando estemos viendo conectores, que es precisamente la correferencia, la pronominalización y el uso de conectores. Palabras extrañas, correferencia, pronominalización y uso de conectores. Entonces, cuando nosotros hablamos de la correferencia, es cuando apreciamos, ¿cierto?, que un tema o un texto aparece varias veces la misma palabra, pero esa palabra aparece planteada a través generalmente de palabras que signifiquen lo mismo o de los llamados o mal llamados sinónimos, lo que nos hacen preguntas, por ejemplo, en vocabulario contextual. ¿Qué palabra puede reemplazar a otra dentro del contexto?
Ahí tenemos entonces una progresión de una cohesión textual a nivel correferencial. Entonces, dice ahí, consiste en la repetición de los personajes, las ideas, los procesos o los lugares a lo largo de un texto. Esto asegura la continuidad temática, es decir, que siempre se nos esté hablando con respecto a lo mismo. Para que la repetición no resulte monótona, se puede utilizar una mayor variedad de expresiones correferentes, es decir, sinónimos. Si nosotros tenemos un texto donde se nos habla acerca del niñito que se cayó del árbol, entonces vamos a decir, el niñito se cayó del árbol, el niñito le dolió, al niñito le salió una herida en la rodilla, al niñito tuvo que ayudarlo a la mamá. Si repetimos siempre la palabra el niñito, el niñito, el niñito, el niñito, el niñito, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un problema de cohesión, ¿cierto? Se nos plantean problemas, ¿cierto? Ahí al momento de entender qué es lo que pasa. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí un texto que dice el diálogo. Se nos presenta al tiro e inmediatamente el diálogo. Dice, el diálogo consiste en el intercambio natural y fluido de mensajes entre dos o más hablantes que se alternan en las funciones de emisor y receptor. Es el tipo de comunicación oral más usado, pues constantemente dialogamos o conversamos con otras personas en nuestra casa, en el trabajo o en las diversiones. Entonces, ojo con eso. La palabra diálogo, ¿cierto? O el concepto de diálogo, más adelante dentro de su mismo párrafo está analizado desde el punto de vista de que es un tipo de comunicación oral. Por lo tanto, ese enlace, ¿cierto? Ese uso de palabras, ahí tenemos un ejemplo de correferencias. No necesariamente es la utilización de un sinónimo, sino que también de palabras que tengan relación con él. Podría haber dicho es la conversación y ahí tendríamos un uso de solamente una palabra, pero aquí se utilizaría más. ¿Qué tipo de comunicación oral? 4 palabras para referirnos finalmente a lo mismo. Después tenemos, ¿cierto?, la pronominalización, que es el uso de pronombres en el texto, evitando la repetición de las palabras. La pronominalización precisamente viene del uso de pronombres, por eso se llama así este mecanismo. Los pronombres son aquellas palabras que están en lugar del nombre o en lugar del sustantivo dentro de las oraciones. Esos elementos también tenemos que revisarlos y conocerlos más en profundidad, cuáles son los sustantivos, cuáles son los pronombres, bla, 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 porque todo eso nos va a ir ayudando a entender cómo avanza precisamente la progresión temática en un texto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro texto que habla un poco más o menos de lo mismo que estábamos hablando recién. Se llama deíctico a las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Estos son, cuando habla de estos, se está refiriendo precisamente a los deícticos. Podría haber dicho el texto nuevamente, los deícticos son, pero, ¿cierto? Tenemos nuevamente un problema ahí como con la coherencia, como que se entorpece un poco el avance del texto porque nos presentan nuevamente la misma palabra. Entonces, ojo con eso y sobre todo ojo los que están en cuarto medio. Ojo ahí. Cuando se les presenta la realización de un texto, cuando ustedes tengan que hacer un texto, ojo con repetir muy seguido o muy junto en las líneas de sus textos la misma palabra, porque el profesor les va a decir, tiene un problema de coherencia, eso está malo, ¿ya? Hay un problema de producción textual ahí, así que ojo con eso. Entonces, se llama deíctico a las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Estos son, es decir, los deícticos son pronombres personales, los demostrativos, los tiempos verbales, los adverbios, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el uso de conectores. Ya lo habíamos avanzado, ¿cierto?, un poco durante la primera clase que fue de esta introducción a la PSU del lenguaje, donde decíamos que los conectores son palabras o locuciones cuya función es precisamente unir, guiar, anexar información en relación a lo que está antes y después de este conector. ¿Qué funciones tienen los conectores? Estructurar la información, conectar enunciados, párrafos o ideas y también reformular la información. Entonces, cuando dijimos, y de hecho cuando vimos esta parte de conectores durante la primera clase, decíamos que es muy distinto decir Juanita y Pedrito van al parque a decir Juanita o Pedrito irán al parque. En la primera van a ir los dos, en la segunda hay que elegir a uno de los dos para que vaya. Por lo tanto, el uso de conectores también tiene que ver con cómo se progresa, con cómo avanza la idea en el texto.
Entonces, ejemplo, las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción. 2 puntos, uso abundante de expresiones deícticas, predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, presencia de verbos situados en el eje temporal del presente y el uso frecuente de la función fática. Ese conector que está ahí, que es de y, ¿cierto? Está sumando otro mecanismo, ¿cierto?, que tenga que ver con el uso, ¿cierto?, de las características lingüísticas del diálogo. Por lo tanto, ese i es muy importante separarlo y dictaminarlo como un conector distinto a o, distinto a pero, distinto a más, distinto a cualquier otro conector que nosotros podamos encontrar, porque esos conectores, el uso de los conectores hace que los textos se vuelvan más o menos ambiguos, por ejemplo. Ya, entonces, nos vamos a los ejercicios y en los ejercicios ya no nos dimos ni cuenta, pero ya empezamos a avanzar un poco con respecto a lo que estábamos leyendo, precisamente con el uso de la coherencia y de la cohesión. Los ejemplos que vimos son precisamente a los que nos vamos a referir con los ejercicios. Entonces, vamos a desaparecer aquí. Vamos a desaparecer. Profe, avanzó rápido, tranquilos, y vamos a ver un resumen de la clase, así que con tranquilidad y calma. Ya, entonces, el título completo dice así. Perdón, el texto completo. El texto completo dice así. El diálogo consiste en el intercambio natural y fluido de mensajes entre dos o más hablantes que se alteran en las funciones de emisor y receptor. Es el tipo de comunicación oral más usado, pues constantemente dialogamos o conversamos con otras personas en nuestra casa, en el trabajo o en las diversiones. Las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción. Uso abundante de expresiones deícticas, predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, presencia de verbos situados en el eje temporal del presente, uso frecuente de la función fática. Se llaman deícticas las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Los principales deícticos son pronombres personales, yo, tú, los demostrativos, este, ese y aquel, los tiempos verbales, presente, pretérito perfecto, futuro, los adverbios aquí, ahora, ayer. El uso de la función fática se refiere a la capacidad de iniciar, mantener, interrumpir el diálogo, fíjate, escucha, esto es importante, me oyes, etc. Entonces, fijémonos. El texto, vamos a utilizar esta herramienta. ¿Cómo era? Ahí. No, no era esto. Aquí. Entonces, el texto de partida no tiene título, por lo tanto no podemos saber bien acerca de qué se va a hablar, porque la estructura del antes, durante y después, decíamos, ¿cierto? Es importante leer el título, el título entrega información, bla, 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 bla. Entonces, parte el texto hablando acerca del diálogo, por lo tanto yo tengo que asumir que precisamente de esto se va a hablar a lo largo del texto. Entonces, el diálogo es un intercambio natural y fluido de mensajes. Entonces, intercambio natural y fluido de mensajes entre dos o más hablantes. Listo. Esto de emisor y esto de receptor es importante, ¿cierto? Pero en la medida que sepamos que los hablantes constituyen intercambiadamente las funciones de emisor y receptor, ya lo sabemos, por lo tanto, no es necesario ni siquiera marcarlo. Dice, el diálogo consiste, bla, bla, bla. Entonces, esto es el diálogo. Es el tipo de comunicación oral más usado, pues constantemente dialogamos o conversamos con otras personas en nuestra casa, en el trabajo o en las diversiones. Ya, entonces, ¿qué es el diálogo? Lo podemos encontrar en el párrafo 1. Las características lingüísticas del diálogo. Listo. ¿Cómo se construye lingüísticamente un diálogo? Se centra en los siguientes núcleos de construcción. Entonces, tenemos las características lingüísticas del diálogo, uso abundante de expresiones deícticas, predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, presencia de verbos situados en el eje temporal del presente, uso frecuente de la función fática. Se llaman deícticas, en el tercer párrafo, ya. Se llaman deícticas. ¿Dónde me habla de los deícticos? Acá. Entonces, como estábamos viendo estrategia de comprensión de lectura, bueno, a esto le pongo un 1 y acá se va a empezar a desarrollar el 1.
Se llaman deícticas las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y el espacio en que se habla. Me clasificaron y me definieron que era un deíctico, una palabra que a lo mejor no conocía. Después, tendrían que haberme hablado, ojo con esto, tendrían que haberme hablado acerca del predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor. Después me dice el uso de la función fática. Chuta, no me hablaron de eso, entonces este texto supuestamente ya debiese presentar un error. Las características lingüísticas del diálogo. Tercera característica, presencia de verbos situados en el eje temporal del presente. En el cuarto párrafo me van a hablar del uso de la función fática. Por lo tanto, este texto no me está hablando ni del predominio de las frases que intentan actuar sobre el receptor, ni de la presencia de verbos situados en el eje temporal del presente. Eso me hace concluir a mí, utilizando la habilidad de evaluar, ¿cierto? Evaluar un texto tanto en lo que me cuenta el texto como... está quedando cada vez más feo el texto. Utilizar las características del texto, bla, 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 bla. Yo ya puedo decir que a lo mejor este texto está mal construido. Y después me dice el uso frecuente de la función fática. Y esto sí me lo van a explicar, porque ya vi que el cuarto párrafo parte hablando del uso de la función fática. Entonces, definición de diálogo, características del diálogo, definiciones de algunas características de los diálogos, definiciones de los deícticos, definiciones del uso de la función fática. ¿Qué es la función fática? Precisamente la capacidad de iniciar, mantener e interrumpir el diálogo. Fíjate, escucha, esto es importante, me oyes, bla, 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 bla. Si yo puse atención a mis clases de lenguaje de primer y segundo medio, probablemente voy a tener sumamente claro lo que es un deíctico, lo que es la función fática en tercero y cuarto medio, lo que son las frases que intentan actuar sobre el receptor, y en sexto básico el tema de el uso de los verbos en presente, por si acaso. Ya, entonces, habiendo ya entendido el texto, nos vamos a las preguntas. De la lectura del párrafo 4, me devuelvo, el uso de la función fática, perfecto. Se puede afirmar que las expresiones fíjate, escucha, me oyes son mecanismos que mantienen el diálogo. 2. Las expresiones fíjate, escucha, me oyes corresponden a la función fática del lenguaje. 3. Los participantes se interpelan mutuamente con frecuencia y en forma directa. A, solo 1, B, 1 y 2, C, 2 y 3, D, 1 y 3, E, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué elementos se pueden afirmar con respecto al párrafo 4? Espero sus respuestas en el chat, que vi que había harta gente en el chat. Sí lo puedo borrar. Ahí está el texto otra vez. Nicolás Gamarra, que estaba viendo el texto otra vez. Acuérdense fijarse harto en el párrafo 4. El uso de la función fática se refiere a la capacidad de iniciar, mantener, interrumpir el diálogo. Fíjate, escucha, eso es importante, me oyes. Ya. La mayoría está diciendo que es la B. Krishna Andrade dice, profe, yo creo que es la B. La mayoría está planteando que es la B. Y el biólogo es la única persona que contestó distinto. Ah, no, el biólogo e Ignacio Barraza son las únicas personas que contestaron distinto. Vamos a ver que la alternativa correcta es la alternativa E, 1, 2 y 3. ¡Chan! ¿Por qué es la expresión 1, 2 y 3? Vamos a devolvernos. Dice que en la lectura del párrafo 4 se puede afirmar que las expresiones fíjate, escucha, me oyes son mecanismos que mantienen el diálogo. Ay, me avanza. El uso de la función fática se refiere a la capacidad de iniciar, mantener e interrumpir el diálogo. Lo dice. Por lo tanto, la 1 es correcta. Las expresiones fíjate, escucha, me oyes corresponden a la función fática del lenguaje. El uso de la función fática, bla, 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 fíjate, escucha, me oyes. También lo es. Los participantes se interpelan mutuamente con frecuencia y en forma directa. El uso de la función fática se refiere a la capacidad de iniciar, mantener e interrumpir el diálogo. Los participantes se interpelan mutuamente, se analizan ambos dos,
está mal dicho ambos dos por si acaso, pero estamos destacando. Se conversan, ¿cierto? Ambos dos se interpelan con frecuencia, repetidamente y en forma directa. ¿Cómo lo hacen? Precisamente a través de las expresiones fíjate, escucha, me oyes. Ahí está, porque los participantes se interpelan mutuamente con frecuencia y en forma directa. Por lo tanto, la idea 3 también es una idea correcta. Fíjense de esta manera y analicémoslos desde este punto de vista, y porque esta era una pregunta que la verdad es que estaba un poco compleja. Las expresiones, fíjate, escúchame, oye, son mecanismos que mantienen el diálogo. Expresión, eso estaba directamente en el texto, por lo tanto está de manera explícita. Las expresiones, fíjate, escúchame, oyes, corresponden a la función fática del lenguaje. También está expresado de manera explícita, aparece en el diálogo sumamente claro. Los participantes se interpelan mutuamente con frecuencia y en forma directa. Si yo digo esto, estoy analizando ambas corrientes que se me presentaron de manera explícita. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Por lo tanto, estoy poniendo en ejecución, ¿cierto? Lo que decíamos en la clase anterior de el parafraseo, en el fondo decir lo mismo, pero de una manera distinta. Por lo tanto, chiquillos, lamentablemente, adiós a los 850 simbólicos de la clase del día de hoy. Pero no nos preocupemos porque estamos en la parte de los ejercicios, y los ejercicios, estamos en abril, recuérdenlo, es precisamente para nosotros equivocarnos. De las equivocaciones se va aprendiendo también, pero para equivocarnos y aprender tenemos que saber por qué nos equivocamos, y en este claro, ¿cierto? Ya nos está dejando más en claro cómo hacer este tipo de ejercicios. Segunda pregunta. De acuerdo con el texto, los pronombres personales permiten. Vamos a irnos al texto. Pronombres personales. Aquí aparecía los pronombres personales en relación a los deícticos, y me decía yo, tú, etcétera. Se llaman deícticas las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Los principales deícticos son pronombres personales, yo, tú. Ok. Entonces, de acuerdo con el texto, los pronombres personales permiten situar un diálogo, identificar a los interlocutores del diálogo, constituir el núcleo del diálogo, reconocer el correcto uso de los turnos en un diálogo, manifestar cercanía entre los interlocutores del diálogo. Ya, hay una mayoría de Bs, sí, la mayoría de Bs, algunas una B o D. Hay otras personas que también están ahí como con la duda, si es la B o será alguna otra. Vamos a avanzar, vamos a ver. Y efectivamente, y ahora sí que sí, ¿cierto? Pero insisto, estamos dejando en claro aquí, poniendo en ejecución nuestras habilidades de inferir. De acuerdo con el texto, los pronombres personales permiten identificar a los interlocutores del diálogo. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente porque dice que los pronombres personales pueden ser, ¿cierto? Yo, tú, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese yo y tú reconocen a los interlocutores del diálogo. Ya dijimos que el diálogo se tiene que realizar al menos entre dos personas, bla, 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 bla. Por lo tanto, alternativa correcta es la alternativa B. Reconocer el correcto uso de los turnos de un diálogo no tiene que ver mucho con eso, que fue otra de las alternativas que tenían ahí pendientes. Y los otros decían que podía ser no me acuerdo cuál era la otra. A ver, B o E. Manifestar cercanía entre los interlocutores de un diálogo. En ese caso se utilizan, ¿cierto?, el uso de los mecanismos más del usted, del yo, del tú, etcétera, etcétera. Ya, y nos vamos a la siguiente pregunta, y creo que es la última. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor la idea contenida en el segundo párrafo? Nos vamos a devolver. Segundo párrafo. Las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción: uso abundante de expresiones deícticas, predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, presencia de verbos situados en el eje temporal del presente, uso frecuente de la función fática. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor la idea contenida en el segundo párrafo? A. Uso de deícticos en el discurso dialógico.
B, presencia de constituyentes lingüísticos de un diálogo. C, importancia del uso de verbos en el diálogo. D, importancia de la construcción oral de un diálogo. E, uso de elementos expresivos dentro de un diálogo. B, otra vez. La mayoría está por la letra B. B con duda. B, dice Nicolás Gamarra. Vamos a ver si es la B. Y efectivamente es la alternativa B. Noemí Sepúlveda dice, no sé cuál es, no entiendo la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones, es decir, cuál de los siguientes enunciados, sintetiza, es decir, resume mejor la idea contenida en el segundo párrafo? Profe, ¿qué era deícticos? Deícticos son marcas textuales, mi querida Krishna Andrade. Ya, entonces, efectivamente, y tal como dijeron con B, la vieja confiable, B de bueno. La alternativa correcta, letra B, ¿por qué? Dice, presencia de constituyentes lingüísticos de un diálogo. Y nos decía, ¿cierto?, en el segundo párrafo, las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción. Uso abundante de expresiones deícticas, 1. Predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, 2. Presencia de verbos situados en el eje temporal del presente, 3. Uso frecuente de la función fática. Por lo tanto, uso deícticos en el discurso dialógico, la alternativa A, es un constituyente del lingüístico de un diálogo, pero no es del único que él se habla, por lo tanto, no. Importancia del uso de verbos en un diálogo, lo mismo. Es una parte, no es todo lo que habla. Importancia de la construcción oral de un diálogo, no lo dice. Uso de elementos expresivos dentro de un diálogo, es una parte. Por lo tanto, incluso la alternativa que mejor sintetiza lo dicho en el párrafo e incluso en todas las ideas que se plantean como alternativas es la alternativa B de bueno. Carita feliz, un 7 y no sacamos los 850 simbólicos, pero vamos a poner 800 puntos. Cuesta mucho escribir con esta cosa. 800 puntos. Listo. Ya, entonces, resumen de la clase. Y aquí me voy a aparecer otra vez. Ya, resumen de la clase. Decíamos, ¿cierto?, que en estructuras lingüísticas teníamos palabras, enunciados, párrafos y todos estos grandes elementos, y cada uno tiquitito, el más grande, conforma finalmente el texto, que es el texto es la unidad lingüística más completa que existe. Tenemos, de presencia de texto, tenemos tanto textos orales como textos escritos, donde en los orales tenemos presencia del hablante, el oyente. Y de ejemplos encontrábamos la conversación, la entrevista, etc. Y por otro lado teníamos los textos escritos que representan la relación que se genera entre el escritor y el lector. Y como ejemplos teníamos las cartas, las novelas, las noticias, etc. Después... ¡ay, se me perdió el cursor! Ya, después teníamos que los textos están formados por párrafos. Y ojo, chiquillos, de importancia, generalmente los textos más largos, sobre todo los que tienen más de 2 párrafos, van a venir numerados. En el caso extraño, sería muy extraño, pero podría ocurrir, siempre pongamos en el caso de que no pasa, pero podría pasar. No pasa hasta que te pasa. Siempre analicen los párrafos y pónganles ustedes mismos un numerito en el caso de que no salgan, porque las preguntas con respecto a qué dice el segundo párrafo, qué dice el tercer párrafo, qué relación tiene el párrafo tanto con el párrafo tanto, son sumamente comunes, van a salir sí o sí en algún texto. Por lo tanto, si no vienen con los números, númerenlo ustedes y se ahorran un paso, se ahorran tiempo. Entonces, ya decíamos, el texto está formado por los párrafos y estos párrafos los vamos a clasificar según la función que cumplan dentro del texto, según la información que nos presenten en el texto. Vamos a tener párrafos de introducción, que decíamos, introducen el tema, presentan el tema, nos dicen de qué van a hablar a manera general y generalmente aparece también una síntesis del tema a tratar. De desarrollo, que es los párrafos de cuerpo del texto, donde el tema se amplía, ¿cierto? Se presenta con mayor profundidad. Y finalmente los párrafos de conclusión, que son aquellos que sintetizan lo que ya se habló, puede presentar qué es lo que va a venir en un futuro. Y además es el párrafo que da, o los párrafos que dan por finalizado cada uno de los textos. Y además teníamos, dentro de los conceptos que revisamos en la clase de hoy, que son precisamente estos, teníamos
La coherencia, ¿cierto?, a nivel local y global, y la cohesión a través de los mecanismos de correferencia, pronominalización y el uso de conectores. Cuando hablábamos de la coherencia a nivel local, nos íbamos a referir a cómo está estructurado el texto en sus ideas internas. Es decir, se nos van a preguntar o se nos van a realizar preguntas con respecto a qué quiso decir el autor en esta parte, qué quiso decir el autor en este punto del texto. En el párrafo tanto se plantea que eso es local, es puntual, bien puntual, se presenta generalmente preguntas por enunciados o por párrafos concretos. Y por otro lado teníamos la coherencia global, que nos referimos al texto completo. La idea principal del texto es, el tema del texto es, bla, 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 bla. Y en mecanismos de cohesión, ¿cierto? Teníamos la correferencia, que es el reemplazo de las expresiones por expresiones que sean similares o por el uso de sinónimos, ¿cierto? En vez de decir que la chica es linda, todo el rato linda, 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 es hermosa, preciosa, maravillosa, encantadora, qué sé yo. Después teníamos la pronominalización, que es el uso de pronombres, en vez de referirnos, por ejemplo, Juan y Andrés caminaban por el parque, Juan y Andrés encontraron una pelota, Juan y Andrés se pusieron a jugar, Juan y Andrés caminaban por el parque, ellos encontraron una pelota, los amigos se pusieron a caminar. No, mentira, me equivoqué. Ahí utilicé la correferencia. La pronominalización es cuando nos referimos a los ellos. Y el uso de conectores, ¿cierto? Que esta conexión que se establece a través de las ideas, ¿cierto? El uso de los conectores, tipos de conectores adversativos, conectores consecutivos, conectores bla, 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 son los que nos van a decir, mira, de esta manera progresa la idea en el texto. Y a grandes rasgos, chiquillos, eso es lo que vimos la clase de hoy. Nos vamos a la última parte de la clase con las preguntas. Ya van a ser casi las 6, por ahí dijeron, profe, avanzó súper rápido. Avanzó súper rápido la hora también. Ya, me voy a devolver un poco en el chat para ver si hay preguntas anteriores que no alcancé a contestar, porque contesté algunas por ahí. Yamila preguntaba, hola, buenas tardes, no sé si ya lo mencionaron, llegué tarde. ¿Cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? Coherencia, que se entiendan. Cohesión, que esté bien estructurada la idea principal. Hola, profe, ¿sirve leer un texto todos los días de cara a la PSU? Sí, pues, por supuesto. Pero no sirve de nada leer si no aplico estrategias. Aplique estrategias además. Estoy en tercero medio, me recomienda ensayar en la página oficial de Puntaje Nacional, pero por supuesto. E incluso cuando tú haces los ensayos, los puedes programar a tu gusto. Es decir, por ejemplo, si tienes dificultad en tal o cual ítem específico, haces ensayos solamente de ese ítem en específico. Y además, también, si tú estás en tercero medio y todavía no te sientes capacitado para responder, por ejemplo, preguntas de cuarto medio, puedes seleccionar hasta qué curso quieres que entre los contenidos. Por lo tanto, sirve, por supuesto que sí. ¿Cómo se puede elegir el título indicado? Que lo que pasa es que esa pregunta de ¿cuál sería el título más adecuado para el texto? ¿Qué otro título le pondrías al texto? Todas esas preguntas, que son preguntas tipo PSU, son de las preguntas de habilidades superiores. Entonces, si están teniendo problemas en esas preguntas, no se preocupen, no es nada alarmante, es un error común, porque es una de las preguntas que mide habilidades superiores, que es la habilidad de evaluar y de transformar un texto. Pero precisamente el consejo que dieron después de eso, la persona que preguntó, Shironeko-chan, Daniel Corbalán le responde, dice, tienes que ver el tema central del texto especial en el desarrollo, porque en una línea puede estar de modo inferencial. Listo. Yo no lo podría haber respondido mejor. Daniel Corbalán se anotó un 7 al libro. Daniel Corbalán, súper bien la respuesta que le dio a Shironeko-chan. Entonces, además de eso, ojo con los títulos de fantasía. El título de fantasía suena maravilloso. Altercados e incidencias de la guerra mundial en no sé qué. Lindo, maravilloso, precioso, porque suena incluso elevado, así como estamos haciendo un ensayo universitario. Pero son títulos de fantasía, por lo tanto no nos sirven. El título que suena más bonito generalmente no es la alternativa correcta. Así que ojo con eso. Profe, es conveniente tener una lectura rápida del texto, ver las preguntas, luego volver a los párrafos con detalles cuando sean textos largos. No. Sí y no. Pero más no que sí. ¿Por qué, mi estimado José Luis Valenzuela?
Precisamente porque si tú haces una lectura rápida del texto, que es lo recomendado, vas a las preguntas, no te acordaste, te devolviste a devolver, ¿cierto? Para ir al párrafo, por ejemplo, del que te están preguntando. En todo ese proceso, tú estás perdiendo tiempo, ¿ya? Y recordemos, en la PSU tenemos que privilegiar el uso del tiempo. Da lo mismo que el PSU, ciencia, historia, matemáticas, lenguaje, da lo mismo. Tenemos que privilegiar el tiempo. Por lo tanto, en ese intertanto tú pierdes el tiempo. Entonces, lo ideal es evaluar qué preguntas te están haciendo y que son de índole textual, porque la información textual, lo ideal es que si tú tienes una buena comprensión lectora, esas preguntas textuales te queden sumamente bien grabadas en la cabeza. ¿Cómo nos ayudamos para eso? Bueno, marcamos información textual que probablemente me van a preguntar lo que decíamos, ¿cierto? Utilizar la estrategia de subrayar o destacar. Solamente información que no sea interpretable. De esa manera se te va a quedar grabada con más facilidad en la cabeza y no te vas a tener que estar devolviendo para ver o estar seguro con lo que estás contestando. Ahora, si son preguntas con respecto a los párrafos, lo mismo. Lo ideal es que tú, cuando vayas leyendo párrafo por párrafo, además de subrayar, además de destacar, estés utilizando la estrategia de anotar al margen. De esa manera, probablemente lo que tú anotaste en el margen puede salir dentro de las preguntas que te están haciendo y así no lees el párrafo completo, sino que lees lo que tú mismo anotaste. No me quedó claro lo que era la función fática. La función fática del lenguaje es aquella que a ti, cuando tú realizas preguntas para corroborar si es que se está escuchando bien. Hola, abre el canal de comunicación. Adiós, cierra el canal de comunicación. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me entiendes? ¿Harás tal cosa? Todas esas preguntas están involucradas en la función fática, que en el fondo tiene que ver con mantener la comunicación, abrir la comunicación, cerrar la comunicación, comprobar qué tal está el canal de comunicación. Profe, recomendación para esos textos confusos que a simple vista tienen poca coherencia. Recomendación, realizar mapas conceptuales o organizadores gráficos. Más que mapa conceptual, un organizador gráfico. Y tal vez utilizar marcadores de distinto color. Es decir, por ejemplo, utilizar... por ejemplo, en el texto que revisamos que hablaba acerca de las características de las características de los diálogos, ¿cierto? O los componentes de los diálogos, eso, decía el uso de deícticos, la presencia de los verbos en tal forma, la presencia de la función fática y no sé qué más. Nosotros ya nos íbamos dando cuenta que seguramente los párrafos que seguían nos iban a indicar, o nos iban a decir, o nos iban a explicar cuáles eran esas funciones. Entonces, lo ideal hubiese sido tener un color de destacador para el tema del texto, que era el diálogo, para las características, seguir porque son características del diálogo, y cada una de las características tal vez marcarlas de manera distinta. Y de esa manera, cuando te enfrentaras al párrafo que hablaba acerca, por ejemplo, de la función fática, marcarla con el mismo color que habías anotado en el tema de la función fática. Entonces, utilizar marcadores de distintos colores sirve mucho también. Profe, el temario que salió en el DEMRE es efectivo para estudiar, pero por supuesto, eso va a ser lo que le va a entrar en la PSU. Así que sí, más que efectivo, total. ¿Vamos a tener una clase de inferencias? Sí, sí vamos a tener una clase de inferencias. ¿Sirve leer las noticias en diarios como El Mercurio? Sí. ¿Por qué? Porque en diarios como El Mercurio, que son diarios de tradición prácticamente, sabes que probablemente te vas a encontrar con textos bien estructurados, sobre todo a nivel de las formas de la noticia. Por lo tanto, leer el periódico, y especialmente los periódicos que son de tradición, ¿cierto? Como El Mercurio, La Tercera, no sé, se me ocurren esos, La Segunda incluso un poco, te sirven mucho. Ahora, diarios de estos que entregan en el metro, que sin desmerecerlos, por supuesto, tienen un gran valor, pero diarios como Publimetro, La Hora, y no me acuerdo cuál más, son diarios que están estructurados de manera que tú te informes de manera rápida. Por lo tanto, para analizar, por ejemplo, la manera en que se estructuran las noticias, esos diarios la verdad es que nos sirven mucho. La mayoría de sus noticias nos sirven mucho en ese sentido. ¿Ya? No es que sean malos, es que tienen otra finalidad. Ya, y con esta pregunta voy a terminar. Profe, yo salí de cuarto el 2010. ¿Algún consejo para desoxidarme, para quitarme el óxido en el fondo? Fabiola, no estás vieja, no tienes óxido en tu cuerpo, tranquila, yo soy más vieja y no hay óxido en mi cuerpo. Amiga, yo te entiendo.
Fabiola, ¿algún consejo? Bueno, póngase las pilas, practique muy bien, practique harto en puntaje nacional, lee harto, ¿cierto? Y sobre todo aplica estrategias. Aplica muchas estrategias, porque de esa manera te vas a ir un poco sacando ahí como el polvo que se va juntando con los años cuando uno deja de estudiar. Así que lee harto, lee variado, y si es que saliste, por ejemplo, de cuarto hace muchos años, en una de esas trata de conseguirte los libros del ministerio, porque vienen hartas lecturas y bien variadas. Los libros del Ministerio de Educación están todos disponibles para ser descargados en PDF. Así que, consejo, haz eso, mi estimada Fabiola. Ya, chiquillos, terminamos la clase por el día de hoy. Se fue una clase larga, fue una clase que se hizo... Yo también la sentí muy rápida. Por ahí dijeron que había sido una clase súper rápida y yo también la sentí muy rápida. Ya, recomienda libros. No me gusta recomendar libros, pues. Siempre lo he dicho. Literatura distópica, 1984, Un mundo feliz, Fahrenheit 451, etcétera, etcétera. Esas son mis recomendaciones. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ya, chiquillos. Nos vemos, que estén bien. Cuídense mucho porque es día viernes. Si van a salir a parrandear, a pasarlo bien, cuídense más aún porque recordemos, estamos iniciando el camino, queremos llegar a buen puerto, a buen término y sin absolutamente ninguna novedad. Que la novedad sean los 850 que nos vamos a sacar. Que tengan un muy lindo fin de semana. Nos vemos ya el próximo día viernes. Recuerden, a las 5 de la tarde. Y si tienen dudas, preguntas con respecto a los horarios de las clases, las pueden revisar en la página de Puntaje Nacional, en el Facebook de Puntaje Nacional, y recuerden que las clases son subidas a YouTube después de 48 horas hábiles. Así que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos, un abrazo grande, chao, chao.